Bien, buenos días. Nuevamente con ustedes el profesor de Penesi en una clase de tecnología de control para los alumnos de quinto año. En esta oportunidad, y como estarán viendo en el título, se trata justamente del tema sensores de proximidad ultrasónicos. Pero no solamente vamos a hablar de ellos, también vamos a hablar de los sensores de temperatura y de los sensores de presión. Obviamente todos ellos tienen en común que son de aplicaciones de uso industrial, es decir, se utilizan en definitiva para medir variables eh, justamente de la industria, ¿sí? De los procesos industriales. Bueno, obviamente ustedes esta información la tienen disponible en el cuadernillo, pero además vamos a emplear algunos enlaces a videos explicativos, también a ver con mayor claridad imágenes de estos sensores. Y bueno, a prestar atención porque en algunos videos, de los cuales no se los voy a proyectar, pero les voy a dejar los enlaces, posteriormente tendrán que resolver algunas actividades al respecto. Bien, vamos a comenzar entonces por los sensores de proximidad ultrasónicos. Recordemos que al denominar los sensores de proximidad también entran en la misma categoría que los sensores inductivos, capacitivos, eh, los fotoeléctricos en sí, denominados entonces junto con este sensores de proximidad. Y lo que tienen en común, más allá de los usos, que pueden ser a nivel industrial para detectar objetos, es que no tienen contacto físico con el objeto a detectar, justamente. Bien, por eso denominados sensores de proximidad. Bien, básicamente, ¿en qué consiste este tipo de sensor? Primero tendríamos que definir a qué se denomina ultrasonido. El ultrasonido eh, es en definitiva, una señal de audio que está por encima de la frecuencia audible para el ser humano, ¿sí? El ser humano podrá escuchar hasta los 20 kilohertz, entre 20 Hz y 20 kilohertz. Por lo tanto, estas señales de ultrasonido estarán por encima de esos valores. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, ¿en qué consiste, digamos, básicamente el, el modo de funcionamiento? Emiten entonces un ultrasonido. Esa señal de ultrasonido choca con el objeto a detectar, rebota en el objeto, produce una señal de eco que es captada justamente por el receptor. Muy bien, en función del tiempo que tarda en salir la señal ultrasónica del sensor, rebotar y llegar nuevamente el eco al sensor, justamente esa medida de tiempo puede ser función en definitiva, primero si está o no está el objeto a detectar, segundo a qué distancia se encuentra o si está bien ubicado en el lugar que tiene que estar. Bueno, yo acá les he resaltado con amarillo, ¿sí? Las partes más importantes, que recuerden esto es la fotocopia que ustedes tienen en el cuadernillo es de un catálogo, ¿sí? Acá comenzamos a leer un poquito. Los sensores ultrasónicos se pueden usar como sensores de proximidad sin contacto físico en numerosos campos de la automatización, ¿sí? Siempre, digamos, se pueden utilizar siempre que se deban evaluar distancias a través del aire, porque además de detectar objetos, también pueden medir y señalar las distancias absolutas entre el sensor y el objeto. Y acá, bueno, ya estamos eh, digamos, viendo la cantidad de aplicaciones que le podemos dar a este tipo de sensores. Se puede calcular entonces si existe o no un objeto a detectar, se podrán calcular tiempos, distancias, velocidades, ¿sí? Bien, ¿qué objetos se pueden detectar? Fíjense, sólidos, líquidos, granulados o en polvo. El material puede ser transparente, coloreado de cualquier forma, con superficies pulidas o rugosas, prácticamente todo.
Bien, y estos objetos pueden entrar en el cono ultrasónico proveniendo de cualquier dirección. Un detalle a tener en cuenta con respecto a la seguridad personal, no pueden ser utilizados para, en definitiva, la seguridad humana. ¿Sí? Bien, justamente por el tema del ultrasonido. Bien, ¿cuál es el principio de operación? Más o menos se los he comentado, pero lo leemos. Entonces, los sensores ultrasónicos operan a través del aire y pueden detectar cualquier objeto que refleje el ultrasonido. Estos sensores emiten cíclicamente pulsos ultrasónicos. Cuando un objeto refleja estos pulsos, el receptor recibe el eco generado y obviamente lo convierte en una señal eléctrica, ¿sí? Que será función justamente del tiempo, la distancia, etcétera. Se lo detecta de acuerdo con su intensidad y esta a su vez depende de la distancia entre el objeto y el sensor, es decir, mientras el objeto esté más cerca, con mayor intensidad volverá digamos, el eco y además más rápidamente. Bien, operan de acuerdo al principio de propagación del eco, es decir, determinan la diferencia de tiempo entre el pulso emitido, o sea, que sale del sensor, y el eco recibido. Bien, la distancia de detección acá nos dice que puede llegar hasta los 10 metros, quiere decir que es una distancia bastante considerable a tener en cuenta, de ahí la utilidad. Bueno, acá nos habla algo acerca del montaje, que pueden operar en cualquier posición. Sin embargo, dice, se deben evitar las posiciones donde se pueda producir alguna acumulación de tierra. ¿Sí? Bien, eh, y digamos, este cono de ultrasonido debe incidir de manera lo mayor, digamos, de la mejor manera posible en cuanto a la perpendicularidad de los objetos. Es decir, por eso dice que inciden en el objeto tan verticalmente como sea posible. ¿Sí? Y de ahí, bueno, si no es posible eso, el máximo alcance deberá determinarse experimentalmente. Y en estas partes que no están acá señaladas en amarillo son demasiado técnicas, como estas de acá, que son recomendaciones acerca del montaje. Como estos sensores tienen un cono ultrasónico, ultrasonido, y si se los, por ejemplo, eh, monta en la cercanía de una pared, eh, no, justamente este cono no debe afectar a esa pared, no debe estar tocando la pared, y ahí están las distancias mínimas y máximas requeridas para el montaje. Bien, recuerden que esto es un catálogo sobre el cual estamos estudiando este tipo de sensores. Bueno, muy bien. El campo de aplicación, es decir, donde se aplica para detección de nivel y altura, medición de distancias, detección de diámetros de bobinados eléctricos, conteo de botellas y bueno, mucho más. La imaginación del proyectista justamente es lo que determina en dónde se los puede utilizar. Bien, sean líquidos, polvos, objetos coloreados, transparentes, ¿sí? Si son ásperos, suaves, rugosos, húmedos, secos, limpios, sucios, ¿sí? Son muy robustos en su funcionamiento, soportan vibraciones, son inmunes a la luz, al ruido ambiente, ¿sí? Y bueno, y acá vuelve a repetir que miden el tiempo que el pulso de ultrasonido emitido tarda en volver reflejado al objeto detectado. Y así pueden calcular la distancia a dicho objeto. Y acá, bueno, nos indica nuevamente que las distancias pueden estar entre 6 centímetros y 10 metros. Obviamente están asociados a un software. Acá en esta imagen no se preocupen, que no se ve prácticamente nada, pero justamente por eso hemos preparado otra otro archivo en el cual tenemos imágenes más claras, ¿sí? De estos sensores ultrasónicos, ¿de acuerdo? Tal como estamos observando en pantalla, ¿sí? Acá tenemos otro, emisor y receptor, ¿sí? Obviamente acá alcanzamos a ver la T,
que siempre se coloca T sub X, R sub X. T sub X será la parte de transmisión y R sub X la parte de recepción. Y bueno, y acá tenemos también el mismo sensor, ¿sí? Transmisor, receptor, eh, bueno, con el principio de funcionamiento que ya habíamos indicado. Y bueno, acá nos indica una especie de cálculo, que eso habrá que tenerlo en cuenta cuando justamente se utiliza el software de programación para realizar, digamos, una automatización con este sensor, que me dice, por ejemplo, ante un pulso de 10 microsegundos, ¿sí? La respuesta al eco, que da una idea de la distancia, ¿sí? En centímetros, es los microsegundos divididos 58. Bueno, muy bien. Volvemos acá, entonces, al, eh, al archivo que ustedes tienen en el cuadernillo para seguir analizando las aplicaciones de estos sensores ultrasónicos. Bien, acá la misma imagen se los está diciendo, lo vamos leyendo. Medición de nivel en recipientes grandes. Les da, obviamente recuerden que como es un catálogo, les da el tipo de sensor a utilizar. Medición de nivel en botellas pequeñas. Medición del tamaño de objetos, ¿sí? Recuerden que función, la altura del objeto en definitiva tiene que ver con la distancia del sensor al objeto. Medición de la altura de una pila de chapas, acá por ejemplo. Detección del diámetro y medición de velocidad. Diámetro de una bobina de chapas. Reconocimiento de contorno. A ver, digamos, qué tan liso, suave, rugoso o si está de alguna manera roto ese contorno. ¿Qué más? Monitoreo de bucles. Muchas veces, digamos, en la industria de laminados de chapa se producen bucles que determinan de alguna manera la presión exacta que tiene que tener ese proceso. Bueno, mediante ese sensor justamente se ve que ese bucle esté bien formado. Conteo de botellas y el reconocimiento de la separación entre ellas. Detección de objetos. Fíjense que acá le está dando la idea como si fuera un objeto encerrado en una caja de cristal, que puede ser una joya, ¿por qué no? Monitoreo de separación entre objetos. ¿Qué más tenemos? Control de calidad, claro. Si las piezas tienen que ser de un determinado tamaño y salen de otro distinto, se pueden separar con otra calidad o inclusive volver a construirlos, separarlos de la línea y volver a construirlos. Monitoreo de roturas, como dijimos anteriormente, monitoreo de rotura en alambres y cables y control de nivel en sí. Bueno, muy bien. Este fue el tema entonces de sensores ultrasónicos, que acá vimos entonces el aspecto físico de estos sensores, ¿sí? Este sensor está preparado, el que les estoy mostrando ahora en pantalla, para trabajar, por ejemplo, con un microprocesador Arduino, eh, bien especialmente preparado para trabajar con él. Vamos a ver si después les muestro un circuito. Bueno, muy bien. Tendríamos que continuar con los sensores de temperatura. Bueno, obviamente la medición de temperatura es una de los mayores o de las mayores variables medidas en una industria, obviamente dependiendo de la industria, pero por lo general determinados procesos tienen que regirse por determinados valores de temperatura. Bien, hay muchísimos métodos, ¿sí? Podemos nombrar tres acá, que dice variación de la resistencia de un conductor eléctrico con la temperatura, y son las denominadas termoresistencias. Bien, variación de la resistencia de un semiconductor con la temperatura, y son los denominados termistores, que se dividen en PTC y NTC. Disculpen. Bien, ¿qué significa PTC?
coeficiente positivo de temperatura, y NTC significa coeficiente negativo de temperatura. Bien, y por otro lado, los termopares que, digamos, ya veremos qué significa termopar, pero depende, es decir, lo que me va a producir es una fuerza electromotriz o diferencia de potencial debido a la unión de dos metales distintos. Y esta variación de tensión eléctrica o diferencia de potencial o fuerza electromotriz se produce justamente al variar la temperatura. Bueno, vamos a comenzar con las termoresistencias, ¿sí? Que la podemos observar físicamente para tener una idea, ¿sí? Tienen este aspecto físico, obviamente en el interior está precisamente esta termoresistencia. Y bueno, acá les dejo un enlace a YouTube para que vean el aspecto constructivo y el funcionamiento de estas termoresistencias. Si volvemos a nuestro archivo de cuadernillo, bien, ¿qué tenemos acá? Una ecuación quizás ya conocida por ustedes que relaciona la resistencia con la temperatura. Estamos hablando de un conductor eléctrico. ¿Cómo leemos esta ecuación? Resistencia final igual resistencia inicial por 1 más alfa por T, donde alfa, recordemos, es el coeficiente de temperatura que depende de cada material y está tabulado, lo podemos encontrar o a 0 grados o a 20 grados, depende, multiplicado por la temperatura o variación de temperatura, que puede ser T final menos T inicial. Acá están todas las referencias. Acá nos dice que se fabrican principalmente de estos materiales, o sea, platino hasta 750 grados centígrados, níquel y cobre hasta 150 grados, o wolframio por encima de 1000 grados centígrados. Bueno, eh, muy bien, wolframio, tungsteno, ¿sí? ¿Cómo sería el procedimiento de medida? Está basado en lo que sería o lo que se denomina puente de Wilson. ¿Cómo sería esto? Es, digamos, esta configuración de conexión eléctrica dada por 4 resistencias, R1, R2, R3 y R4, que está variable, una fuente de alimentación y un galvanómetro, que es el que me va a medir en definitiva el pasaje de corriente y el que me va a determinar el equilibrio del puente. Bien, ¿cómo sería esto? Acá la resistencia que va a estar expuesta a la fuente de calor, en definitiva donde vamos a querer medir la temperatura, es nuestra R3. Con la R4 lo que vamos a hacer es mover justamente ese potenciómetro para que por el galvanómetro no circule corriente. Cuando por el galvanómetro no circula corriente, este puente de Wilson está en equilibrio. ¿Qué significa que esté en equilibrio? Que se cumple esta relación matemática. Es decir, que la resistencia 2 multiplicada por la resistencia 4 es igual a la resistencia 1 multiplicada por la resistencia 3. Y de aquí justamente averiguamos el valor de esta resistencia 3, como R2 dividido R1, que son valores conocidos, y la R4, que es la que hemos tocado, la que hemos regulado para que el puente esté en equilibrio. Obviamente, acá estaríamos hablando de un dispositivo de laboratorio. Eh, Hoy en día, por supuesto, este elemento está todo integrado, inclusive puede tener electrónica integrada, y directamente lo que vamos a ver nosotros es la temperatura en un display. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido adentro de ese dispositivo? Seguramente ese dispositivo tiene guardado un software mediante el cual se ha producido alguna ecuación similar a este y tenemos un puente de resistencia en su interior, ¿sí? Obviamente esto, si lo queremos hacer en el laboratorio, puede resultar o nos va a dar la medida de la temperatura. Muy bien, ¿qué hacemos con esa R3? Bien, esa R3 será mi resistencia final, ¿sí? Será la resistencia final
que tenemos acá. Y la resistencia inicial, será la R3 antes de ser expuesta a esa fuente de calor. Bueno, por lo demás, alfa es el coeficiente de temperatura, según de qué esté fabricada esa termoresistencia, por ejemplo, platino. Habrá que buscar en la tabla cuál es el coeficiente, y la T me va a indicar T final menos T inicial. Ahora bien, yo no quiero calcular resistencia, yo quiero calcular justamente temperatura. Bueno, vamos a buscar, teníamos un archivo por acá, creo que lo he dispuesto, a ver, en esta hoja, exactamente. Bueno, muy bien. Acá tenemos entonces nuevamente esa ecuación de la resistencia en función de la temperatura, donde recordemos que delta T es T final menos T inicial. Bueno, muy bien. Vuelvo a repetir, como el objetivo es calcular la temperatura, en este caso obviamente la temperatura final, la debo despejar de la ecuación. Entonces, la R inicial que está multiplicando la paso dividiendo y me queda 1 más alfa delta T. Posteriormente el 1 que está sumando lo paso restando. Posteriormente el alfa que está multiplicando pasa dividiendo y me va a quedar directamente el delta T, que es T final menos T inicial. Como mi objetivo es averiguar el T final, paso el T inicial que está restando sumando. Y acá tengo esta ecuación que me permite calcular la T final. Obviamente, si estuviéramos haciendo esto en un laboratorio, recuerden que el instrumento que va a medir temperatura, mediante un algoritmo y la incorporación de un software, esto lo hace automáticamente. Bien, pero ¿de qué se trata ese algoritmo que estaría cargado en el software? Se trata de justamente la división de la resistencia final con la resistencia inicial menos 1 dividido el coeficiente de temperatura sumado a la temperatura inicial, que normalmente pueden ser 20 grados centígrados, o sea, a la temperatura que está graduado, que está, digamos, dado el dato de alfa, o sea, el coeficiente de temperatura. Bien, y acá tenemos un ejemplo, porque ustedes después van a tener que hacer un cálculo, entonces les dejo un ejemplo. Dice, luego de utilizar un puente de resistencias, se obtuvo un valor de resistencia de equilibrio, R3, que es la que teníamos anteriormente, R final obviamente porque después de eso meterlo a una fuente de calor, nos dio 300 ohms. ¿Sí? Si se trata de platino y su resistencia a 20 grados es de 150 ohms, quiere decir que acá tendríamos resistencia inicial, y su alfa, o sea, su coeficiente de temperatura del platino, que vuelvo a repetir, está tabulado, es 0,003927, cuya unidad es 1 sobre grados centígrados. Me pide calcular la temperatura medida por la termoresistencia. ¿Sí? Bueno, hemos colocado los datos, simplemente tenemos que aplicar la fórmula. R final 300, R inicial 150, menos 1 dividido el alfa, más 20, que será nuestra temperatura inicial. Resultado, 274,6 grados centígrados. Quiere decir que mediante la aplicación de este puente de resistencias se ha medido esta temperatura final, para lo cual la resistencia varió de 150 a 300. Bien, tengan en cuenta este cálculo porque ustedes posteriormente van a hacer la ejercitación correspondiente. Bueno, muy bien. No es el único sensor de temperatura, la termoresistencia. Estamos acá, en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver la variación de la resistencia de un semiconductor. ¿Sí? Recuerden que un material semiconductor eh, es un material, eh, digamos, que se comporta como aislante en algunas condiciones, como conductor en otras,
y para lo cual debe tener un proceso de dopado de un átomo de impureza por 1 millón de átomos de cristal semiconductor. Puede ser silicio, germanio, arsenuro de galio, etcétera, etcétera. Bien, acá entonces vemos estos sensores que son los termistores, ¿sí? Acá nos dice que se fabrican en base a óxidos metálicos eh, y nos dice que pueden ser NTC, como nombramos anteriormente, o PTC. Muy bien. NTC significa coeficiente de temperatura negativo. O sea, son sondas de resistencia con coeficiente de temperatura negativo, empleados para compensación, pero en definitiva pueden ser empleados para medir temperatura. Acá tenemos la curva característica de funcionamiento. Vemos en el eje Y la resistencia, en el eje X la temperatura. Y obviamente la curva representada es la resistencia en función de la temperatura. ¿Qué es lo que observamos acá? Que a medida que aumenta la temperatura, la resistencia disminuye cada vez más. Disminuye entonces cada vez más esa resistencia. Por eso justamente es con coeficiente de temperatura negativa. Vuelvo a repetir, porque a medida que aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Bueno, acá tenemos el símbolo con una menos T y un cerito arriba. Bien, y las PTC serían coeficientes de temperatura positivos. Bueno, empleadas para controlar temperaturas entre menos 20 y 60 grados. Y acá al revés, obviamente. Acá, si aumenta la temperatura, la resistencia aumenta. Por eso es que la gráfica es totalmente distinta. Obviamente, estas secciones de la curva entre A y B es donde más o menos se comporta de manera lineal este dispositivo y donde las mediciones serán precisas. Bueno, muy bien, tenemos el símbolo que a diferencia del NTC, acá es un más eh, la T y el cerito. El aspecto físico de una NTC o PTC, que ya lo vamos a ver enseguida, y nombramos acá lo que dice, a ver, que se puede, parece que no tenía que estar, porque se nos corrió la punta, no hay problema. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, nos dice que en general, entonces varían la resistencia interna de estos dispositivos en función del calentamiento. Y este calentamiento puede tener dos orígenes. Un calentamiento externo, ¿sí? Cuando la resistencia está inmersa en un ambiente en el cual procede la energía calorífica, capaz de alterar su resistencia interna, ¿sí? A ver, si imaginemos un horno en el cual esta termoresistencia está en su interior. Ahí estaríamos hablando de un calentamiento externo. O de un calentamiento interno cuando la fuente de calor, digamos, proviene de la elevación de la corriente que atraviesa ese termistor. Generado, obviamente, o sea, esta elevación de corriente me está hablando que eleva la temperatura por efecto Joule. Bien, eh, eso por ejemplo es empleado en circuitos electrónicos donde el consumo de corriente aumenta. Tendríamos ese dispositivo, ese termistor, que se va a encargar justamente de controlar este circuito para evitar el deterioro del mismo. Bueno, si vemos a ver el aspecto físico de los termistores, acá lo estamos viendo, el NTC parecen una especie de capacitores cerámicos, vieron que dice las siglas NTC, ¿sí? Y acá el PTC, bien, y tenemos como siempre un enlace de YouTube para que ustedes puedan interiorizarse mayormente en estos dos dispositivos. Bueno, y acá también les he dejado un circuito de aplicación de estos termistores que ustedes deberán analizar el funcionamiento, porque es una de las preguntas justamente del práctico que les voy a dejar, donde
Acá no estamos viendo nada que no hayamos visto. Estamos viendo una batería, resistencias, un transistor, un LED. Y acá, en este circuito tenemos un NTC. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el símbolo dice, digamos, menos, ¿sí? Y acá en este circuito es exactamente igual, solamente que en vez de tener un NTC tiene un PTC, ¿sí? Ustedes deberán explicar cómo es el funcionamiento de este circuito. Por ejemplo, a ver, les doy una idea. En este circuito, inmediatamente conectamos la batería, el LED enciende. Habría que ver por qué enciende o está apagado, no sé. A ver, habría que ver. A ver, supongamos, si estamos a temperatura ambiente, ¿sí? Eh, ¿Cuál sería la resistencia de esta NTC? Sería un valor, a ver si volvemos a la curva de funcionamiento, a ver, vamos a ver, si volvemos a la curva de funcionamiento, en un NTC, para una temperatura ambiente, supongamos un valor bajo de temperatura, la resistencia sería elevada, ¿sí? Temperatura ambiente, 20 grados centígrados, la resistencia sería bastante elevada. Entonces, a ver, veamos. Si la resistencia es bastante elevada, quiere decir que nos está alejando el terminal de base del negativo y nos lo está acercando al terminal positivo. Recuerden que la barrita más larga era el positivo de la batería. Por lo tanto, es lo que equivale a decir lo que habíamos dicho muy resumidamente, ya que no somos electrónicos, habíamos dicho que era equivalente a que hubiera un 1 lógico en la base de este transistor. Y como se trata de un transistor NPN, justamente ese transistor va a conducir corriente. Y bueno, la conducción de corriente hace justamente que sea una llave cerrada, por lo cual este LED encuentra el positivo por acá y el negativo lo encuentra por acá. Quiere decir que en condiciones de temperatura ambiente, es decir, cuando yo conecto esta batería al circuito, ese LED está en funcionamiento. Obviamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Cuando aumenta la temperatura y tal como lo vemos en esta curva de funcionamiento, la resistencia baja. La resistencia baja notablemente. Entonces, ¿qué ocurre si la resistencia baja? Si la resistencia baja, justamente este terminal se me acerca al negativo, lo que es equivalente a decir que ponemos un cero en la base de este transistor, como es NPN, no va a conducir corriente, por lo tanto el LED se va a apagar. Por lo tanto, entonces, eh, a temperatura ambiente el LED está encendido, a medida que aumenta la temperatura el LED se va a apagar. Obviamente, pues, a ustedes les toca analizar este otro circuito, ¿sí? Que es como una PTC, a ver cómo es el funcionamiento. Bueno, muy bien. Perfecto. Vamos, bien, el próximo serían las termocuplas. Termopar o termocupla. Bueno, muy bien. Termopares. A ver, si recordamos un poquito lo que vimos anteriormente, la definición, dice, fuerza electromotriz creada en la unión de dos metales distintos, por eso se los denomina termopares, al variar la temperatura. Quiere decir que tenemos dos metales distintos, ¿sí? Eh, donde obviamente tienen distintos coeficientes de temperatura, por lo tanto, eso va a generar una fuerza electromotriz en los extremos libres, ¿sí? Bien, vamos a leer un poquito. Entonces dice, están basados en la unión por uno de sus extremos de dos metales distintos, tal como hemos dicho. Cuando la unión se calienta, se desarrolla una diferencia de potencial en sus extremos libres, que es proporcional
a la diferencia entre los termopares en los dos extremos. Obviamente, mientras mayor, acá tenemos en este gráfico, ¿sí? Mientras mayor sea, acá vamos a hacer una cosa así más interesante, vamos a ver si sale. Vuelvo a repetir, mientras mayor sea la, la diferencia de potencial entre estos extremos libres, significa ni más ni menos que será mayor la temperatura a la que están sometidos eh, esa unión de los metales. Color de la imagen debe ser algo que restablecer. No estaba coloreado, no importa. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, mientras mayor sea la diferencia de potencial que medimos en estos extremos, significa que mayor ha sido la fuente de calor a la cual ha estado expuesto. Entonces, es un circuito termoeléctrico, como lo dice acá. Termo, temperatura, eléctrico, electricidad. Entonces, si se unen por ambos extremos dos alambres de distinto material, se denomina termopar, ¿sí? Una de las uniones, que sería esta de acá, donde están unidos los dos metales, se mantiene a mayor temperatura, y en la otra surge una diferencia de potencial en los terminales libres. Ahora, tenemos el caso contrario, el cual se denomina efecto Peltier, y es, por ejemplo, aprovechado para fabricar las conservadoras eléctricas que no tienen motor. Se dirán, ¿cómo, por ejemplo, la refrigeración se produce sin un motor? Claro, porque utiliza celdas denominadas de efecto Peltier. Entonces, ¿cómo es esto? A la inversa. Obviamente son cualquier cantidad de este tipo de celdas, se hace circular corriente por ellos, o sea, una determinada intensidad de corriente, y lo que se obtiene en definitiva es una diferencia de temperaturas entre una zona y la otra. La parte que queda más fría va para el interior, por ejemplo, de lo que se quiera refrigerar, y la parte más caliente va hacia afuera. Bueno, acá está todo eso que acabo de decir. Bueno, y acá tenemos una serie de clasificación de los termopares. Según el material, se denominan con una letra. Cobre con tantán, tipo T, desde el rango de temperatura. Hierro con tantán, tipo J, entre 300 y 150 grados. La tipo K, cromel alumel. Todo esto son aleaciones, ¿de acuerdo? Cromel con tantán, tipo E, platino, rodio, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, ahora les muestro el aspecto físico de estas termocuplas, ¿sí? Acá tenemos, eh, bien, ahí está. Acá tenemos, esta parte sería la parte de sonda, ¿sí? Esta sería la parte que está en contacto con, en definitiva, la fuente de calor, y estos dos bornes de conexión acá son los bornes que me van a entregar una diferencia de potencial, que normalmente se puede conectar, por ejemplo, a un multímetro digital, o sea, a un tester. Son de distinto tipo, según el color. Una puede ser K, la otra, si mal no recuerdo, era una sonda test, creo. Bien, no, no reparé en esos detalles. Bueno, muy bien. Entonces, obviamente, el tester, el multímetro, no te va a mostrar la tensión eléctrica, porque internamente ya tiene un software, un microprocesador y un software adecuado que ha sido programado de fábrica, donde directamente te traduce el valor de tensión eléctrica como función de la temperatura. Bien, quiere decir que estas serían las termocuplas definitivas. Y como siempre acá hay un enlace para que sigan profundizando el tema del aspecto constructivo y de funcionamiento. Bueno, muy bien. Seguimos adelante con los últimos sensores que estamos estudiando, que son en definitiva los sensores de presión, acá obviamente denominados transductores de presión.
Los podemos clasificar en tres grupos: mecánicos, electromecánicos y electrónicos. Y acá, de momento, pero vale, o quizás lo sepan y de alguna otra asignatura lo vamos a repasar, los diferentes tipos de presiones, ¿sí? Eh, la presión absoluta marcada acá, eh, la presión atmosférica y la presión manométrica, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos acá? Cada presión se mide con un instrumento denominado distinto. La presión manométrica mediante un manómetro, ¿sí? Y la presión de vacío mediante un vacuómetro. ¿Qué es lo que vemos acá? Que tenemos la referencia de las presiones en una atmósfera, ¿sí? Acá establecida como 14,7 PSI, o sea, libras por pulgada. Entonces, eh, que está en inglés, obviamente. Por encima de la presión atmosférica tenemos la presión, por ejemplo, que tiene un compresor. Pensemos en un compresor de una gomería, ¿sí? Tiene una presión por encima de la atmosférica que puede ser de 200 PSI, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, la suma de la presión manométrica más la atmosférica me da la presión absoluta. Por debajo de la presión atmosférica está la presión de vacío, denominada, que se mide con un vacuómetro. Bueno, muy bien. Este video después les recomiendo que lo vean porque les explica bastante desde la teoría de las presiones, y bueno, también les explico un poquito de lo que yo les estoy explicando en este momento. Bueno, entonces, habíamos dicho que teníamos los dispositivos mecánicos, electromecánicos y electrónicos. Dispositivos mecánicos, dice, se aplican a elementos de lectura directa que miden la presión comparándola con un líquido de densidad y altura conocidos. Y acá tenemos los manómetros de presión absoluta, los manómetros de columna de un líquido, normalmente en forma de U, ¿sí? Que utilizan agua o mercurio, mediante el cual se pueden medir las diferentes presiones. Obviamente tenemos que estas presiones son, o estos instrumentos nos presentan una lectura directa en el sentido que el usuario debe estar presente o frente al medidor de presión. eh, y bueno, y también existen los que funcionan en base a estos dispositivos, por ejemplo, de diafragma, de membrana, de fuelle y tubos de Bowden, que les paso a mostrar las imágenes que están acá, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, muy bien. Acá tenemos diafragma, membrana, fuelle y los distintos tubos de Bowden. Bueno, primero vamos a leer a ver de qué se trata esto. Recuerden que son transductores de presión mecánicos. Nos dice el de diafragma. Dice, ustedes pueden ir en su cuadernillo, pueden ir viendo esta teoría con la imagen. Dice, consta de una lámina circular flexible que es soportada por el borde exterior. Se flexiona ante una presión y recupera la posición original por su elasticidad. Es decir, ¿qué tenemos en cuenta en todos estos sistemas mecánicos para, de alguna manera, traducir la presión en un movimiento mecánico? Esta presión está atacando elementos que se deforman elásticamente. Y nuevamente, por supuesto, una vez que la presión desaparece, ese elemento pierde su elasticidad o debe perder su elasticidad, ¿sí? Bien, entonces, por eso nos dice que es una lámina circular flexible que se flexiona ante una presión y recupera la posición original debido a la elasticidad. Dependiendo de la presión y del tipo de fluido, se fabrican de aleaciones metálicas como el latón, bronce, acero inoxidable, pudiendo ser también de goma o plástico. Entonces acá tenemos el diafragma, ¿sí? Vemos acá la entrada de presión, la letra P, ¿sí? Y acá esta parte semicircular que sería el diafragma propiamente dicho,
que va a impulsar un movimiento que seguramente ese movimiento va a estar solidario mecánicamente con algún medidor, con alguna escala graduada. Bien, sigamos con la membrana, de membrana. Son diafragmas rígidos y livianos que se desplazan por un cilindro, manteniendo la hermeticidad entre la parte fija y la móvil. Acá las propiedades elásticas y para la recuperación las provee un resorte, calibrado según el nivel de presión. Entonces acá, a diferencia del diafragma, ya no tenemos este semicírculo acá de latón o bronce, sino que tenemos una, digamos, un sector que podrá ser circular también, rígido, que no se deforma. Acá lo que se deforma justamente es el resorte, ¿sí? Acá denominado, bueno, O-ring a esta placa que es empujada mediante la presión, ¿sí? Que puede ser de goma en definitiva ese O-ring. Bien, quiere decir que ese resorte va a estar calibrado en función de la presión y obviamente también ejercemos un movimiento. Esta presión ejerce un movimiento que se aplicará justamente en una escala graduada. Bueno, muy bien. Diferencias entre uno y otro. Fuelle, dice, consiste en dos tubos de paredes finas construidos en forma de espiral y por sus características constructivas son elásticos. Son usados para presiones muy bajas y con pocas vibraciones debido a su lenta recuperación. Bien. Acá tenemos ese tipo fuelle, este perfil que está dibujado acá como si fuera una onda sinusoide, es como una, en definitiva, una goma que se abre y se cierra según la presión. Bueno, y acá de paso estamos viendo los tubos de Bourdon, que en definitiva, ¿qué es lo que va ocurriendo acá? Con el ingreso de presión, ¿sí? Pues el aire, un gas a presión, eh, fíjense ustedes que se va a producir una deformación en, en ese tubo, ¿sí? Que obviamente va a estar de alguna manera tapado en el otro extremo, tenemos entrada de presión, tapado en el otro extremo, lo cual va a producir un desenrosque en definitiva de eso que estaba enroscado, por llamarlo de alguna manera. Y tenemos los distintos perfiles del tubo: dual, cilíndrico, rectangular, también puede ser helicoidal, una cinta retorcida o en espiral. Obviamente, la terminación final de estos movimientos siempre irán en una escala graduada, ¿sí? Que me va a determinar la presión. Bueno, muy bien, leemos. Como se observa en los esquemas, consiste de tubos con un tapón en un extremo, moldeado con diferentes formas, de modo que al insuflarse una presión de un líquido o un gas en su interior, el tubo trata de enderezarse, ¿sí? Describiendo un movimiento angular o circular, que es amplificado a través de engranajes o mecanismos reductores o multiplicadores sobre lo que va montado una aguja indicadora. Bueno, todos estos entonces son los mecánicos: diafragma, membrana, fuelle, que no lo hemos resaltado, pero lo resaltamos ahora, y tubos de cobre. Muy bien, ahora vemos los electromecánicos, que justamente, eh, como la palabra lo indica, serán una combinación de los mecánicos, pero acá me van a entregar ya una señal eléctrica. Los de recién no me entregaban ninguna señal eléctrica, me entregaban el movimiento mecánico solamente. En cambio, estos, a partir del movimiento mecánico, me van a entregar una señal eléctrica. Y acá me los describe o me los clasifica en resistivos, magnéticos, capacitivos, extensiométricos, piezoeléctricos, etc. Bien, arranquemos con los capacitivos, ¿sí? Primero vamos a leer, después vamos a ver el esquema. Dice: el diafragma está compuesto por una empaquetadura de placas aislantes y conductoras, flexibles e intercaladas, que hacen las veces de un capacitor variable, con la deformación del diafragma. Este capacitor, en paralelo con otro de valor fijo, forman parte de un circuito tanque cuya frecuencia de oscilación, o sea, frecuencia de resonancia, depende de la capacidad resultante
capacitor variable más capacitor fijo. Mediante un conversor frecuencia-tensión se genera una tensión normalizada que es proporcional o función de la presión de entrada. Quiere decir que acá, en definitiva, vamos a tener una tensión eléctrica que es función de la presión de entrada. Obviamente, mayor presión de entrada, mayor tensión eléctrica. En este caso se logra gracias al movimiento de, de un diafragma, pero ese diafragma no es un diafragma común mecánico como el de arriba, sino que en definitiva está compuesto por placas aislantes y conductoras que forman un capacitor variable. Veamos el esquema, a ver qué nos dice el esquema. Fíjense, acá está ese diafragma, ¿sí? Que en definitiva la deformación de ese diafragma al tratarse de un capacitor, fíjense que acá tenemos una placa fija, ¿sí? Y otra placa móvil, que es esa empaquetadura de la cual se habla. Frente a la entrada de presión se deforma entonces ese diafragma, acercando en definitiva placas de un capacitor, lo cual significa que se produce una variación de capacidad que está, digamos, en paralelo con un capacitor fijo CF. Acá no se alcanza a observar, ha salido cortado, pero es un circuito paralelo con CB y CF, ¿sí? Y vemos que entonces esa capacidad variable es función de la presión. Se establece justamente o se produce una frecuencia o el cambio de la frecuencia eh, de este circuito, que se denomina circuito tanque, eh, y este conversor justamente me detecta la frecuencia de resonancia y me la convierte en una tensión que es proporcional justamente a la presión de entrada. Bueno, veamos posteriormente los tensiométricos que leemos acá. Dice, el movimiento generado por la membrana deformará un hilo calibrado y con ello varía la resistencia entre los puntos A y B, la que inserta en un puente calibrado de Winston hace que las variaciones de R4 se transformen en una tensión normalizada que es función de la presión. Bueno, más allá de que nos ha nombrado un hilo que puede variar su longitud, ¿sí? Mediante el movimiento, es decir, tenemos un hilo y un contacto que se va desplazando en ese hilo, lo cual justamente hace participar una longitud de ese hilo en un puente de Winston, ¿sí? Entonces, de esa manera la tensión varía y al variar la tensión nuevamente es función de la presión. Veamos ese esquema para mayor comprensión. Lo tenemos acá, esto ustedes lo tienen en el cuadernillo también. Entonces acá tenemos lo que sería un diafragma, ¿sí? Eh, recuerden con el resorte calibrado, etcétera, etcétera. Y acá, digamos, estamos haciendo participar, en definitiva, un cursor en la longitud de ese hilo calibrado que forma parte del puente de Winston. En definitiva, la tensión de calibración o descalibración de ese puente va a ser proporcional, me va a entregar, en definitiva, una tensión proporcional a la presión. Por eso colocamos acá que nuevamente la tensión va a ser función de la presión. Bueno, acá hemos colocado la fórmula de resistencia que vemos que depende de la resistividad, longitud y sección, para recordar. Bien, ya que estamos acá, vemos el diagrama del piezoeléctrico, que observen ustedes que primero analicemos el fenómeno de piezoelectricidad, significa presión electricidad, pero puede ser viceversa también, electricidad presión. Esto se aplica en varios productos tecnológicos como el micrófono y el parlante, es decir, existen micrófonos piezoeléctricos, es decir, que mediante una presión transforman en una señal eléctrica. Por ejemplo, en un micrófono, cuando una persona habla, la presión que ejerce sobre el aire, la voz, esa vibración en definitiva genera el movimiento de unos cristales piezoeléctricos y esa vibración de los cristales piezoeléctricos
que es proporcional justamente a la intensidad del sonido, generan una tensión eléctrica, que justamente es proporcional a la presión que han recibido. Ese sería el fenómeno mediante el cual aprovecha este sensor de presión piezoeléctrico. Bueno, viceversa, también se da el funcionamiento. Esa sería entonces la explicación del piezoeléctrico. Bueno, lo leemos, ¿sí? Para hacerlo formal. Dice, basa su funcionamiento en el efecto piezoeléctrico que presentan algunos cristales naturales como el cuarzo o algunas cerámicas artificiales. Estos materiales tienen la propiedad de oscilar cuando se los alimenta con tensión y a la inversa, generan señales eléctricas cuando se los alimenta con una presión mecánica, como les expliqué recién. Si estas señales son debidamente tratadas en un circuito electrónico, las variaciones de frecuencia serán proporcionales a la presión. Y por lo tanto, si varía la frecuencia, también será proporcional, se obtendrá una tensión proporcional a esa frecuencia y a esa presión. Dice, se los utiliza cuando se requiere una elevada respuesta en frecuencia, o sea, una rapidez, ¿sí? En la medición de presión, o tiempo de respuestas muy cortos, ya que no poseen cuerpos móviles. Muy bien, ya vimos el esquema. Y por último, los inductivos, ¿sí? Dice así, el movimiento axial del captador hace participar un núcleo magnético de ferrita en mayor o menor medida dentro de una bobina, haciendo variar su inductancia. Claro, a ver, recordemos, una bobina es un enrollamiento de hilos de cobre aislados entre sí que presenta una cierta inductancia en función de la cantidad de vueltas, en definitiva. Pero además, esa inductancia depende de si en su interior tiene o no un núcleo magnético, por ejemplo, de ferrita. Si no tiene nada, la inductancia tiene un determinado valor. Si tiene un núcleo de ferrita, la inductancia aumenta. Por lo tanto, acá me están hablando de que ese núcleo de ferrita ingresa en la bobina en función de la presión. Vamos a ver el esquema para mayor comprensión. Entonces, observamos acá que tenemos la bobina y el núcleo de ferrita que va a ingresar o no en función de la presión establecida. Y bueno, obviamente esa variación de inductancia produce una variación de frecuencia y esa variación de frecuencia produce justamente una variación de tensión, donde volvemos a repetir lo mismo que ha ocurrido en los otros esquemas, que la tensión eléctrica acá es una función de la presión. Bueno, muy bien, los electrónicos, que es el tema que sigue, por ahora no los vamos a ver. Sí les voy a mostrar unas imágenes de estos sensores de presión, donde fíjense ustedes que este enlace que les he dejado acá es el enlace del video que les mostré recién, referido a los distintos tipos de presión. Bueno, acá me muestra un sensor de presión para el laboratorio, eh, sensores, distintos sensores de presión que terminan en indicaciones digitales. Eh, y acá un sensor de presión de aceite, por ejemplo, que tiene cualquier automóvil, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que la aplicación de estos sensores de presión es bastante amplia en la industria, en los autos, etcétera, etcétera. Bien, inclusive, por ejemplo, en un medidor de gas. Y hay otro dispositivo que ustedes van a investigar que no se comportaría como un sensor. Eh, Ustedes van a ver de qué se trata, pero se denomina presóstato. De eso van a investigar en una de las actividades que vamos a tener propuestas en este tema. Bueno, eso ha sido entonces el tema sensores de presión, sensores de temperatura y sensores ultrasónicos. Con esto hemos terminado lo que sería el tema sensores, ¿sí? No es porque no existan más, existen muchísimos tipos de sensores, pero ya hemos visto los principales. Por ejemplo, también
podríamos nombrar sensores de humedad, ¿sí? Eh, Sensores utilizados específicamente en la industria química, que bueno, serían también los de temperatura, pero por ejemplo, un sensor para determinar concentración, ¿sí? De una sustancia. También existen sensores de humos o gases peligrosos, como por ejemplo el monóxido de carbono. Existen muchísimos tipos de sensores, que bueno, en estas condiciones no nos va a ser posible verlos por el tiempo. Bueno, muy bien, entonces acá tendríamos sensores de temperatura. eh, Acá teníamos entonces el catálogo de sensores ultrasónicos y los de presión. Con esto entonces hemos terminado la explicación teórica. Recuerden que hay varios videos para que ustedes vean. Y bueno, ya les estaré indicando las actividades que deban realizar. Nos vemos, gracias, hasta luego.